Damos gracias a Dios porque sabemos que Él está en este lugar. Él sigue obrando de manera poderosa en cada una de nuestras vidas. Perdón. Quiero compartirles una pequeña enseñanza que he puesto como título: se te asignó una tarea en el reino. Y bueno, traje esta guitarra porque, bueno, pudiera haber utilizado una de las que tenemos aquí, pero quiero llevarlos a que a veces como parte de la alabanza, pues cada quien tiene su instrumento y llega un momento pues en que uno siente cierta estima por su instrumento. Y bueno, yo tengo cierta estima con esta guitarra porque es la primera que tuve, la primera que tuve que se podía conectar a pues una guitarra electroacústica. Entonces pues la estimo mucho porque pues ya también tengo pues algunos años, como unos 12 o 13 años, y apenas en una noche pues no podía dormir y me estaba acordando de esta guitarra porque decía ya tiene 13 años y y la tengo en mucha estima porque es la primera. También pues lo recuerdo con mucha gratitud que el Paz me ayudó a comprarla, me ayudó y lo atesoraba mucho en mi corazón. Este es un instrumento que yo valoro mucho. Cuando le doy por ahí un golpecito así leve, pues hasta como que siento que me duele a mí porque digo, ay caramba. Y quiero abrirla para que ustedes a lo mejor ya algunos han visto que luego la tocamos cuando es cuando son los bautizos y todo, pero si ustedes ven y la pudieran ver así de cerquita, pues se encuentra en muy buenas condiciones. Ya para los años que tiene, pues yo digo que hasta todavía pasa como seminueva. Entonces, pues la valoro mucho. De acá atrás no está rayada ni nada. Solamente pues aquí la parte de los trastes. A lo mejor los que no saben así sobre estos instrumentos de cuerda, pues esta parte de las rayitas se llaman trastes. Ahí sí se le nota un poquito el desgaste, pero pues es por el uso de estarla tocando. Y pues esta guitarra tiene un propósito, así como cada uno de nosotros tenemos un propósito. Pues hay guitarras de buenas marcas, ¿no? Hay guitarras Fender, Les Paul, Custom. Hay guitarras muy caras de hasta 60,000, 70,000 pesos. Entonces, si pudiéramos decir que nosotros somos una guitarra, pues a lo mejor nos gustaría ser de la mejor marca, ¿no? Diría yo, a lo mejor soy una Fender, ¿no? Y dependiendo de la región o del país, pues hay diferentes materiales, diferentes maderas. Entonces, pues como estamos en una región de madera, yo creo que somos nosotros de una buena madera. Todos los que estamos aquí en Casa de Dios, somos de una buena madera, perdón. Y somos, si pudiéramos decirlo así, somos made in Casa de Dios, mi casa. Amén. Y se me venía a la mente que esta guitarra tiene un propósito, pero ¿qué acción se debe llevar a cabo para que esta guitarra cumpla su propósito? Les pregunto. Tocarla, afinarla, darle mantenimiento, exactamente, limpiarla.
Y eso lo traía el Señor a mi vida, de que pues nosotros somos como un instrumento. Bueno, en este caso yo lo asemejé a la guitarra porque pues es del instrumento que yo tengo conocimiento. Y el primer punto que yo quiero compartirles es que debemos de ser usados y debemos de ser tocados por el Espíritu Santo. El dueño de la guitarra tiene que tocar y usar la guitarra para que pueda cumplir su propósito. Nosotros debemos de ser tocados y usados para poder cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, así como la guitarra, nosotros en algún momento fuimos adquiridos por Dios. A lo mejor esta guitarra fue adquirida con un precio monetario, pero nosotros fuimos adquiridos por un precio que es invaluable, por un precio de sangre que pagó nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios si gustan acompañarme, en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 13 al 15. Cuando lo tengan pueden decir amén. Bueno, este capítulo, si lo leemos, a lo mejor voy a tomar nada más algunos versículos de esta historia, pero habla de la conversión del apóstol Pablo, y dice así la palabra de Dios. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Nosotros somos un instrumento escogido por Dios, hermanos. Entonces, siempre debemos de tratar de siempre estar siendo tocados y usados por el Señor para poder llevar a cabo el propósito que Dios ha diseñado en nuestra vida. Sea el propósito de Dios el que nos mueva y que nos dé la sabiduría para nosotros poderlo llevar a cabo. Amén. Ahora, pues a lo mejor antes éramos un instrumento del mundo, pero ahora somos instrumento de Dios. Pablo era un instrumento del enemigo y un fuerte instrumento del enemigo para poder erradicar a los cristianos de ese tiempo, pero fue escogido por Dios para ahora ser un instrumento y llevar la palabra de Dios a los gentiles. Y así es con cada una de nuestra vida. Hubo a lo mejor algún momento donde pudimos tener un propósito malo, pero ahora hemos sido llamados para combatir al enemigo, para darle guerra donde quiera que nosotros andemos, poder cumplir con ese propósito. Amén. El punto número 2. Cuando seamos tocados y usados, debemos procurar un sonido agradable a Dios. Si me pudieran acompañar en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 19 y 20. Dice así la palabra de Dios: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, cuando nosotros somos tocados y somos usados, cuando la guitarra es tocada y usada, sale un sonido de este instrumento. Igualmente, cuando nosotros somos tocados y usados por Dios, también sale un sonido, y debemos de procurar que siempre el sonido que salga sea un sonido que agrade a nuestro Dios, que sea para exaltar su nombre, en alabanza, en adoración a Él. Amén. Y un ejemplo lo vemos en el libro de Primera de Samuel 16:23, y es a lo mejor alguna parte de la Biblia que ya hemos escuchado muchas veces, donde un espíritu inmundo atormentaba a Saúl, y él dice: vayan y busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Y cuando buscan, pues encuentran a David. Y David, cada que tocaba el arpa, dice la palabra de Dios que ese espíritu inmundo se apartaba de Saúl. Entonces, una evidencia de cuando tú eres tocado y eres usado por Dios es que el enemigo se aparta del lugar donde tú estás. Entonces debemos de procurar eso, que siempre que nosotros seamos tocados y usados por Dios, y lo digo con fe y lo digo con esa certeza, cuando tú seas usado de parte de Dios, el enemigo se va a apartar de ese lugar. Entonces debes de tomar ese rol como instrumento de parte de Dios, que al momento que salga un sonido de tu vida, el enemigo pueda percibir que el Señor está respaldando tu vida. Amén. El punto que sigue dice: cuando eres tocado y usado y has sido comprado a precio de sangre, eres consagrado para el servicio de Dios únicamente. Cuando se adquiere un instrumento para el grupo de alabanza, vemos que se adquiere con un propósito, y vemos que a lo mejor antes de ponerlo en uso, este instrumento oramos por él, o bueno, hemos orado por él. Se dedica para el servicio de la casa. Cuando tú fuiste comprado por precio de sangre y que llegaste a este lugar y el Señor te apartó, también fuiste ungido para el servicio de este lugar. Amén. Entonces es algo que nosotros debemos de tener mucho en cuenta. A lo mejor, y lo hablo de manera física, pero también lo debemos de tomar de la manera espiritual. Amén. Dice la palabra de Dios en segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 20: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para buena obra. ¿Cuántos aquí están dispuestos para toda buena obra? Amén. Así que al ser parte de esta casa, Dios te ha designado una tarea en este lugar, una tarea en el reino de Dios. Amén. El siguiente punto es: cuando eres tocado y usado, debes de ser cuidadoso de quien se acerca a tu vida y te quiera tocar. Y me acordaba, por eso también me acordaba de esta guitarra, porque hubo un momento que alguien me la pidió prestada y se la presté,
y cometí ese error de prestársela. A lo mejor y ya pues, han escuchado mucho acerca también de Fer. Se la presté a Fer y y pues ese muchacho luego se aventaba unas canciones del mundo con mi guitarra, o así lo pude percibir. Y y debemos de cuidar nuestra vida también, hermanos, de quién se acerca para poder tocar nuestra vida. Entonces debemos de pedir discernimiento al Espíritu Santo para poder apartar, diría mi esposa, las manos cochinas del enemigo cuando se quiera acercar a tocar nuestra vida. Entonces pues me di cuenta de esto y ya luego pues se la pedí, la guitarra, y cuando la vi pues ya le había hecho algunas modificaciones, ya le había puesto otras cuerdas que a mí no me gustaban, y entonces empecé ese proceso como de restauración de la guitarra. Le puse cuerdas de las que en esta guitarra se utilizan. Como es una guitarra que se conecta, es electroacústica, pues tienen que ir cuerdas metálicas, y él le había puesto cuerdas de plástico. Entonces el enemigo va a querer sacar el propósito de tu vida para darte un propósito malo a tu vida. Entonces debemos de discernir en nuestro ser cuando el enemigo se quiera acercar para sacar ese propósito de nuestra vida y quiera llevarnos a un propósito malo. Lo compartía apenas con David el jueves que platicábamos, que Dios deposita en nosotros habilidades, dones naturales y espirituales, y el enemigo va a tratar de distorsionar tu mente para que todos esos dones naturales y talentos que tú tienes, él los utilice, pero el enemigo los quiere utilizar, pero para lo malo. Entonces debemos de guardar nuestra vida, hermanos. Así como hay instrumentos que son dedicados para el servicio de la iglesia, también tú has sido dedicado para el servicio de la iglesia. Eso que nunca se nos vaya a olvidar, que has sido ungido con un propósito. Antes de que David fuera rey, fue ungido para poder llevar su propósito como rey de Israel, y así mismo tú también has sido ungido. Tengas 5, tengas 10 años, tengas 70, tengas 80, Dios te ha ungido, y hasta que tú cumplas el propósito de Dios en esta tierra es cuando Dios te va a llamar a su presencia. Mientras no tenemos esa certeza. Quiero compartirte un pequeño testimonio. No lo traía preparado, pero en estos días yo me estuve como que sintiendo medio raro en el aspecto de salud. Sentía le comentaba al pastor, unos piquetes en los riñones, y me espanté mucho porque tenía otros síntomas, y pues vino cierto temor a mi vida porque dije, tengo miedo de que esté enfermo de los riñones, pero traté de conservar la calma. No quería ir al doctor, pero pues como el dolor era como persistente, pues me animé a ir. Tenía miedo de lo que me fuera a decir el doctor, y me mandó a hacer unos estudios precisamente de los riñones, y pues todavía así como más tenso me puse. Trataba de conservar mi sonrisa, a lo mejor con mi esposa, pero sí sentía la preocupación en mi vida. Y ayer me tocó ir a recoger estos estudios, y había una lucha en mi interior. Les soy honestos, porque me sentía como cuando uno está haciendo competencia de fuercitas y que ya te está ganando algo. Sentía así como que ya el peso de la preocupación ya lo sentía así como si ya me estuviera ganando. Me sentía como si me estuviera rindiendo, la verdad. Dije, pues si no, una cosa es la otra, ¿o qué? Pero
puedo decirlo con la certeza de que yo soy sano. Tengo la gratitud a Dios. Ayer el pastor nos decía, tenemos que tener un pacto con Dios. Tengo esa gratitud con Dios de que Él ha obrado de manera poderosamente en mi vida, en mi salud. Y sé que han sido ya bastantes años, pero todo lo que ha dicho Dios se ha cumplido en mi vida. Y lo puedo decir con esa certeza de que Él ha obrado poderosamente en mi salud. Salí así como que todo normal. Y es una gratitud que tengo en mi vida, porque a veces el Señor nos permite, el enemigo susurra a tu oído. Cuando la serpiente se acercó a Eva, le susurró en el oído y le dijo que si comía de ese fruto podía ser igual a Dios. Y a veces el enemigo se acerca a tu vida y te quiere susurrar cosas en tu oído para que tú pues caigas en la trampa. Y podemos a veces podemos caer en esa trampa, pero una vez que tú tienes el discernimiento para poder escuchar la voz del enemigo, la puedes apartar. Cuando a los banqueros, a los cajeros del banco los capacitan para poder atender ya a la gente en ventanilla, les dan un puño de billetes, 100 billetes, por ejemplo, verdaderos, y les ponen uno falso. Y esto es con la intención de que cuando ellos estén viendo los billetes verdaderos, cuando vean el falso, puedan distinguirlo. Y nosotros debemos de tener esa capacidad. Cuando debemos de ser sabios dice la palabra, debemos de ser sabios para lo bueno e ignorantes para lo malo. Cuando nosotros somos buenos para discernir lo verdadero, cuando se presente lo malo también lo vamos a poder discernir, porque vamos a decir como que esto no cuadra con lo verdadero. Y Dios me llevaba a eso, que nosotros debemos de discernir quién se acerca a nuestra vida para poderla tocar. Entonces debemos de tener esa sabiduría, ese discernimiento. Amén. Cuando eres usado y tocado, también debes de procurar estar siempre conectado a la fuente de poder. Esta guitarra tiene esa capacidad de poder ser conectada a una fuente de poder, y nosotros tenemos también una fuente de poder y debemos de estar siempre conectados al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quien quiera el poder de Dios necesita estar conectado al Espíritu Santo. Requiere el tiempo, el estar conectados al Espíritu Santo requiere de tiempo, de dedicación y comunicación con el Espíritu Santo. Dice la palabra, dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y a veces se nos hace un poco sencillo o más fácil, cuando llegamos a los pies de Cristo, recibir la gracia de Jesucristo, y la recibimos. Y también se nos hace un poco más sencillo recibir el amor de Dios. Pero lo que se nos complica a veces es tener una comunión con el Espíritu Santo.
pero cuando tú tienes una comunión con el Espíritu Santo puedes tener la certeza de que Dios va a estar usando tu vida y que Dios te va a estar tocando. A donde quiera que tú vayas, a la persona que tú le hables de Dios, tú puedes tener la certeza de que Dios va a estar obrando de una manera poderosa a través de tu vida. Amén. Bueno, esta guitarra tiene muchas similitudes con nosotros. Tiene un brazo, que es este, tiene una boca también, que es esta. Y aunque a lo mejor no sé si hayan escuchado algunos, esta guitarra tiene un alma. En la parte de acá adentro tiene una varilla que atraviesa toda esta parte. Toda esta parte la tiene. Y esta varilla tiene un propósito. Se puede ajustar con una llave Allen, se llama. Y con el tiempo esa parte del brazo del mástil tiende a enchuecarse, y entonces esa varilla tiene la función de ajustarse para que pues, se vuelva a enderezar el brazo, el mástil de la guitarra. Y como dueño de la guitarra tú tienes la capacidad de ajustarla de tal manera pues que vuelva a enderezarse. Así como esa guitarra pudiera enchuecarse a veces, pudiera haber ocasiones que nosotros empecemos a enchuecarnos, pero nuestro dueño, que es el Señor, tiene la capacidad de enderezar nuevamente nuestra alma para que podamos seguir continuando con nuestro proceso. Ese proceso a lo mejor puede ser doloroso, puede ser complicado, pero el que nos conoce sabe hasta qué manera puede ajustarnos de tal manera que no se quiebre la madera, sino que vuelva a quedar derecha. Así con nosotros, el Señor, pudiéramos llamarle a ese proceso, es un proceso correctivo, donde el Señor nos corrige si estamos tomando una forma que el Señor no quiere que nosotros tomemos. No es un proceso que cause gozo, pero este proceso no quiere decir que el Señor lo haga porque ya nosotros no le servimos para nada, ni que tampoco hemos sido rechazados. Este proceso de corrección a veces lo vamos a distinguir muchas veces en nuestra vida porque son consecuencias de nuestras malas acciones, pero una vez que nosotros entendemos que es un proceso correctivo y sabemos que el Señor lo hace para que aprendamos la lección y no volvamos a cometer el mismo error que hemos cometido anteriormente, el Señor vuelve a restaurar esa parte de nuestra vida para que nosotros sigamos siendo un instrumento útil delante de la presencia del Señor. Amén. Y otro punto que traigo es que cuando somos usados y tocados, debemos de generar armonía con los demás instrumentos. Estamos hablando de unidad entre todos los miembros para crear una melodía celestial, una melodía que agrade al Señor. Entonces, lo que el Señor quiere es que el sonido que salga de mí y el sonido que salga de ti, que salga de cada uno de nosotros, genere una armonía en la casa, de tal manera que el Señor se agrade a través de esta alabanza, de esta adoración que nosotros le estamos dedicando a Él. Si nosotros abrimos nuestra boca y somos de bendición para cada una de las personas
y primeramente entre nosotros como servidores, para que cuando llegue la demás congregación podamos ser esas personas que transmitan esa melodía, esa armonía, y ellos conjuntamente con nosotros podamos alabar al Señor, podamos agradarle a Él. Amén. Y sabemos que todos somos un instrumento especial para el Señor. Dice la palabra de Dios que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable para mostrar las virtudes del Señor. Y escuchaba una canción que fue tomada de este versículo, y la verdad hemos visto el proceso que ha llevado Dios con cada uno de nosotros. Hemos sido comprados con precio de sangre y se nos ha designado una tarea delante de su reino, y creo que Dios toma nuestra vida. Eres valioso para el Señor. Me quedé con la palabra que me daba ayer Paz, porque era en ese preciso momento cuando yo iba a recoger mis resultados del laboratorio, y creo que tenemos una asignación aquí en Ciudad Hidalgo, hermanos. Tenemos un propósito, y Dios quiere que lo llevemos a cabo. Habrá ocasiones que se nos revienten una cuerda, que a lo mejor estemos pasando por cierta tribulación, pero debemos de tener en cuenta que tenemos un dueño, tenemos alguien que nos va a restaurar de tal manera que podamos volver a ser un instrumento honroso delante de la presencia de Dios. ¿Por qué no te pones de pie y ponemos esta enseñanza en las manos de Dios? Y que nunca se te olvide que eres un instrumento poderoso en las manos de Dios, un instrumento del cual sale alabanza, del cual sale adoración hacia Dios, y que Él va a tomar tu vida, Él va a tomar te va a tomar en sus manos, te va a tocar y te va a usar para que tú puedas de ti pueda salir una melodía que exalte el nombre del Señor. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú estás en este lugar, Padre. Sabemos que somos instrumentos en tus manos, Señor, y sabemos, Padre, que la alabanza, Señor, y la adoración a tu nombre, Señor, también es un arma poderosa en contra del enemigo, Señor. Y hoy nos levantamos, Padre Santo, como esos instrumentos, Padre, a la vez, Padre, de alabanza y adoración, Señor, pero también para esos instrumentos de guerra, Señor, para poder guerrear en contra del enemigo, Señor. Sabemos, Padre Santo, que viene un tiempo, Señor, especial para la iglesia, Padre Santo, y que tú estás con nosotros, Padre. Padre, dice tu palabra que no temas ni desmayes, porque tú estarás con nosotros a donde quiera que vayamos, Padre. Y hoy ponemos, Padre, nuestras vidas, Padre, en tus manos, Padre, porque tú eres nuestro dueño, Señor. Tú sabes, Padre Santo, si algo nos falla, Señor. Tú, Padre Santo, eres el indicado, Padre Santo, para poder reparar nuestra vida, Señor, y que podamos cumplir el propósito, Señor, para el cual fuimos diseñados, Señor. Pongo, Padre, esta palabra en tus manos, Padre, y que tú, Señor, seas obrando en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Didas. Siéntense, hermanos, está buena esta enseñanza. Qué fuerte.